Recuerdo cuando tenía como 6 años, mi papá me pidió que le ayudara. Mi papá nunca me pedía que le ayudara con nada. Y él estaba construyendo unas escaleras de madera en la casa, en México. Entonces me ayudó que le ayudara mientras construía las escaleras. Y pues yo obviamente súper emocionado, me sentía todo un niño grande, aunque solamente me tocaba sostener las cosas por él. Ahora yo recuerdo que él andaba un poco frustrado y en eso me pidió una herramienta. No recuerdo qué herramienta era, pero recuerdo que no sabía cuál herramienta era, no sabía ese nombre. Y parte de mí, porque quería ser un niño grande, no le quería preguntar que cuál era, porque no quería que se haya decepcionado de mí, de que no sabía. Así que hice mi mejor intento de atinarle. Agarré la que pensé que era, la que sonaba como ese nombre, se la di. Él, ya estando frustrado, se voltea y al ver lo que traigo en la mano, me la arrebata y me dice: muchacho tonto, ¿qué no sabes qué es? Mejor vete a jugar porque para esto no sirves para nada. Después se disculpó, claro, pero el daño ya estaba hecho. ¿No? Y es muy fácil para nosotros que se nos salga a decir ese tipo de cosas, especialmente cuando andamos frustrados, cuando seguro quizás lo hemos escuchado, alguien nos dijo eso, o nosotros mismos lo dijimos quizás a nuestros hijos. Tiende a pasar. Pero lo malo es que así de fácil que es decir algo como esto, de frustración, no es tan fácil olvidar esas palabras. Y si no atendemos a eso, si no las sanamos, esa memoria y esas palabras que se fueron dichas, terminan a veces terminamos creyéndolas. Ahora, ayer en la solemnidad de la Inmaculada Concepción tocamos un poco ese punto. Tocamos de cómo es que el pecado original es cuando nosotros nos creemos la mentira de que no servimos para nada. Esa es la tentación de nuestras limitaciones, ¿no? Y hoy vemos en la primera lectura de Isaías cómo es que la gente de Israel experimentó lo mismo. Ahora, ellos habían experimentado maltrato tras maltrato, insulto tras insulto, esclavitud tras esclavitud de una nación y otra. Entonces, al final, ellos terminaron sintiéndose como gusanos, como orugas, como nada. Y es por eso que Isaías les dice de una manera muy confiadamente, le dice: no teman que Él mismo, el Señor, los está sosteniendo. Y este Señor que los está sosteniendo les va a traer un Redentor. ¿Qué es un Redentor? Un Redentor es la palabra que se usa para alguien que salva, alguien que libera. Ahora, con Jesús, cuando llega Jesús, nosotros aprendemos que Él es ese liberador, Él es ese redentor. Entonces la pregunta ahora es: ¿de qué? ¿Redentor de qué? ¿De qué es lo que Jesús vino a redimir? Jesús vino a redimirnos, es decir, a restaurarnos de esa mentira. Nos asegura a cada uno de nosotros que sí somos lo suficiente. Y esa misión de redención, esa misión de anunciar este mensaje, Jesús lo comparte. Lo comparte primero con su madre y lo comparte con la iglesia. Ahora, Juan Diego es para nosotros un ejemplo, un gran ejemplo de cómo la redención de Jesús se da en el mundo a través de su madre. Recuerden quién era Juan Diego. Juan Diego era un hombre ya mayor, ya había tenido él varios años sufriendo después de la llegada de los españoles a México. Entonces Juan Diego, para este entonces, él ya experimentó ver cómo muchos de sus familiares se enfermaron por las nuevas diseases, enfermedades que trajeron de Europa, vio cómo se murieron por eso. Él también experimentó a su familia, cómo fueron forzados a convertirse al cristianismo. Vio cómo es que los que no quisieron convertirse al cristianismo los mataron. Entonces, para Juan Diego, toda esta experiencia, y para toda su gente, todos los indígenas de México,
Para ellos es como si le estuvieran diciendo, ustedes, gente indígena, no sirven para nada. Y si ustedes quieren tener algún tipo de valor en sus vidas, tienen que abandonar toda esa locura de sus tradiciones, su lenguaje, la manera que visten, lo que comen, y tienen que hacerse como nosotros, educados, europeos, con nuestra fe. Igual como la gente de Israel, así como ellos fueron insultados, así como uno a veces también es insultado, esa experiencia que él y su pueblo indígena tuvo, los hicieron sentir y le recalcaron en su mente esa mentira, ese pecado de que no servían para nada. Entonces cuando viene María, así lo encuentra sintiéndose así, lo encuentra con esa mentira ya implantada en su corazón. Tanto que cuando le pide a Juan Diego ser su constructor, ser su mensajero, ¿qué le responde Juan Diego? Me encanta esta parte de la narración. Dice, el pobre Juan Diego le dice, mucho te suplico, señora mía, reina muchachita mía, que alguno de los nobles estimados que sea conocido, respetado, honrado, le encargues esto, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre viejo, pedazo de hilo, una escalera sin uso, el excremento de la gente, una hoja. ¿Para qué usaban las hojas? Para limpiarse. Entonces imagínense cómo estaba el autoestima de este hombre y de su gente al escuchar este mensaje, que se sentía completamente indigno, tan indigno que se comparaba como una hoja. Él no se sentía digno de ir a hacer lo que le había pedido, que era ir a la iglesia, mucho menos de hablar con un obispo, porque se supone que el obispo como sacerdote era el que estaba más cerca de Dios. Pero María le habla a Juan Diego de una manera muy diferente. Le habla con respeto, con cariño. Le deja saber que él es una persona digna, tan digna que quiere que él sea el mensajero. Le dice María esto, le dice, escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros a quienes encargué que lleven mi aliento de mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Entonces estamos viendo cómo es que María está tratando de restaurar su confianza, le está afirmando a él, a la persona, que él es la persona indicada para hacer este trabajo. ¿Qué es lo que le pide después a María? María a Juan Diego le pide que suba al monte de Tepeyac. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué le pide María que suba al monte? Recuerden los aztecas. Los aztecas consideraban los montes y cualquier punto alto sagrado, porque lo veían como el punto más cercano al cielo. El cielo es donde habitaban los dioses. Es por eso que ellos construían pirámides altas. Y en esas pirámides y en esos montes altos, solamente los sacerdotes, los dignos, podían subir. Solamente ellos podían tener contacto con Dios. Entonces, cuando María le pide que suba él el monte de Tepeyac, María lo está convirtiendo en su sacerdote. Le está diciendo, tú te mereces estar también cerca de Dios. María está restaurando en él y lo está haciendo una criatura digna de estar en la presencia de Dios. Lo que los españoles no podían ver. Es decir, María está sanando ese pecado, esa mentira de que él y su gente no servían para nada. Y al mismo tiempo también está poniendo a los obispos y los sacerdotes españoles en su lugar, diciéndoles que no sean creídos, que no se sientan como que ellos son los elegidos, que ellos son los únicos dignos, porque no lo son. Entonces vemos cómo es que María abogó por Juan Diego,
sanó su inseguridad, restauró su confianza. Y Juan Diego, cuando él se dio cuenta de su propio valor, entonces ahí es donde él se da cuenta que él puede ser un instrumento de la redención de Jesús. Y lo hace, lo acepta. Y él como instrumento, ¿qué es lo que logra hacer? Logra hacer que dos culturas divididas completamente se conviertan en una sola nación. Ahí es donde comienza la nueva iglesia de las Américas. Esa fue la iglesia que María le pidió construir. Muchas veces pensamos solamente en lo que es la catedral donde está la imagen. No, María le pidió que construyera una iglesia, no tanto la estructura, sino una iglesia construida a través de un digno pueblo, un pueblo digno. Ahora todos nosotros somos descendientes de la fe de este hombre como latinos. Y por lo tanto, nuestro reto es continuar siendo esa iglesia que Nuestra Señora de Guadalupe le pidió construir a Juan Diego. Y eso significa para cada uno de nosotros la importancia de ser mensajeros de esperanza, ser personas que ayuden a levantar autoestimas, especialmente la gente que nos rodean. Y eso quiere decir que es importante siempre tener cuidado con las palabras que usamos, con nuestros hijos, con nuestras parejas, especialmente en momentos de enojo y desesperación, porque una sola palabra, una sola frase es suficiente para destrozarle la dignidad y el valor a una persona, para que esa mentira se implante en su corazón. Entonces, como Juan Diego, nosotros somos cristianos, como Juan Diego nosotros somos guadalupanos, y como Juan Diego, esta hermosa Virgen de Guadalupe nos está invitando a ayudarle a seguir construyendo esa iglesia que Juan Diego comenzó. Con ese hombre digno comenzó la creación de la nueva iglesia de las Américas, y solo contigo podrá continuar. María te pregunta, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Porque tú sirves muchísimo. ¿Cuál es la respuesta?